Cuando Ya quiera. le doy nomás. Vamos, dale nomás. Ya, listo. Buenos días a todos los que están conectados en este minuto. Se agradece la concurrencia a tan tempranas horas de la mañana. Eh, bueno, hace 2 días atrás me enteré que tenía que hacer un journal y el título me avisó, así que encontré este paper que me parece que es interesante de poder revisar en esta audiencia. Es un paper no tan nuevo, que salió publicado a principios del año 2022, pero que me parece que es relevante poder difundir lo que en este paper salió, este es un paper que salió publicado en Physiology, y que básicamente trata un tema en el que al menos yo me he estado metiendo desde hace al menos unos 3 años atrás, y en este minuto nosotros estamos terminando, o sea, ya terminamos el tratamiento de pacientes que tienen que ver, para explorar este mismo tema de la isoelectricidad en niños pequeños. Eh, y a, diría yo, a englobar un poco y a encauzar un poco las futuras investigaciones respecto del tema. Entonces me parece relevante poder conocerlo y esa es la idea de poder mostrárselo hoy día. Eh, este es un paper colaborativo multinacional eh, que se dio básicamente porque hay un grupo de personas que está trabajando en poder estudiar cómo es la monitorización electroencefalográfica de niños con cerebros en desarrollo, que se entiende eso hasta más o menos, diría, 1, 2, 3 años de vida, pero que lo interesante es que eventualmente niños más pequeños, menores de 6 meses, probablemente no hacen una expresión electroencefalográfica eh, muy característica respecto de cuando tú le das un hipnótico, por ejemplo, o un GABAérgico, no hacen un delta y un alfa como eventualmente estamos acostumbrados a ver en pacientes mayores o en pacientes adultos. Y como no hacen esa representación electroencefalográfica cuando tú le das a estos niños hipnóticos, probablemente lo que no sabemos un poco, no sabemos mucho lo que está ocurriendo, ni somos capaces probablemente de monitorizar o de ajustar las dosis de anestésico que estos pacientes reciben. Y eso puede tener alguna implicancia eh, toda vez que hay una corriente que dice que la anestesia es la culpable de que muchos de estos niños finalmente a futuro tengan deterioro cognitivo, deterioro en la capacidad de aprender, etcétera, etcétera. Entonces este es un grupo de gente que se reúne bajo el nombre de investigadores para el cerebro colaborativo para del cerebro, eh, y que incluye varios distintos países, mayoritariamente chinos, pero que también hay involucrados americanos, australianos y también algunos europeos. Así que vamos a revisar este trabajo que habla acerca de eh, la isoelectricidad en la electroencefalografía de lactantes y niños pequeños durante la anestesia para cirugía. Y este es un estudio observacional, como dije, eh, que es multinacional. Entonces, en la introducción, es bien escueta y bien clara, diría yo. Dicen que la electroencefalografía se usa para monitorizar cambios de la actividad eléctrica cerebral. Y eso ocurre tanto en niños como en adultos, sobre todo en niños mayores de 1 año que tienen claramente una expresión bastante parecida a lo que ocurre en los adultos. Sabemos también que dosis crecientes de GABAérgicos provocan un aumento de la amplitud, ¿cierto?, de la actividad eléctrica cerebral con una disminución progresiva de su frecuencia. Y en la medida que tú vas subiendo tus dosis, esto puede llegar incluso a producir una isoelectricidad, o sea, una abolición de la actividad eléctrica. Y en adultos, esto se representa básicamente en lo que ustedes conocen como el burst suppression, que tiene una estructura bien característica con una amplitud de voltaje que es menor de 4 o de 5 milivolts, y que eventualmente se asocia a estos periodos de silencio y después a un periodo de burst de la actividad eléctrica que es bien característico y que se ha asociado en adultos a outcomes negativos, como por ejemplo la producción de delirio, se ha asociado también a deterioro cognitivo. Entonces, pareciera ser relevante que si esto también ocurre en los niños,
pudiera explorar a ver qué ocurre. Y se ha visto que en los niños más pequeños, la isoelectricidad o periodos similares al Brain Suppression parecían ser súper frecuentes. Y hay literatura que dice que puede llegar tan alta su incidencia como hasta el 63%. Uno de los temas es que esta isoelectricidad que ocurre en los niños no se ha visto claramente asociada a efectos adversos como sí ocurre en los adultos. Eh, de hecho, de todos los trabajos que hay, que por lo menos son unos 15 que muestran esto de que los niños evolucionan con una isoelectricidad cuando tú les das anestesia, hay solo uno en cirugía cardíaca que además que mostró que eventualmente estos niños pudiesen tener delirio o agitación del despertar. Trabajo que es bien cuestionable, diría yo, porque la verdad es que tienen un montón de otras causas para poder hacer delirio y no necesariamente la administración de la anestesia. Ahora, entonces, no está claro que un electroencefalograma isoeléctrico sea muy común, o sea, si bien es común en la anestesia con sevoflurana y propofol, no es muy claro que esté asociado a eventos adversos tanto intra como postoperatorios. Y probablemente si existe esta isoelectricidad, tampoco es muy claro que esté asociado a edad, a ciertas prácticas anestésicas locales o a eventos adversos, por ejemplo, como hipotensión. Como eso no es tan claro, estos autores lo que hicieron fue juntarse todos ellos y desarrollar este estudio multinacional para poder ver si era posible eventualmente responder a esta duda o a estas preguntas. Y ellos se plantearon dos objetivos primarios. Uno es determinar la prevalencia de isoelectricidad de estos eventos en lactantes y en niños más pequeños que son sometidos a una cirugía rutinaria o a una anestesia habitual, como podría decir. Y secundariamente a eso, lo que ellos quisieron fue determinar si existían variables demográficas o del manejo anestésico o asociados a eventos intraoperatorios, como por ejemplo puede ser la hipotensión, que pudiesen estar asociados a la ocurrencia de esta isoelectricidad cuando tú le das anestesia a estos pacientes. Con eso en mente, la hipótesis que ellos plantearon fue que la prevalencia de estos eventos isoeléctricos iba a ser no solo en estudios locales como había ocurrido hasta ahora, sino que en el mundo entero, y que estos podían estar asociados eventualmente a prácticas anestésicas y sobre todo a lo que se había ya mostrado antes, que eran los eventos como hipotensión intraoperatoria. Para esto, los gallos finalmente diseñaron un estudio transversal, observacional, eso es importante, pero prospectivo, reclutando pacientes entre los años 2018 y 2019. Más o menos en esa época, nosotros, por ejemplo, acá estábamos desarrollando este protocolo que estamos haciendo en neonatos en nuestra unidad. Eh, Empezamos también a planear el estudio. Estos gallos lo tenían planeado a esa altura y habían empezado a reclutar. Nosotros estábamos recién en el diseño del trabajo. Y diseñaron este estudio en distintos centros. Fue un estudio que fue aprobado por ética en los centros donde se hizo el estudio, que fue inscrito en Clinical Trials, y que estos gallos se juntaron previamente a la realización del estudio y acordaron un formulario informe, acordaron que iba a haber un ente regulador que iba a estar ubicado en Pensilvania, eh, y desarrollaron un plan de análisis estadístico común y adhirieron, siendo un estudio, ¿cómo se dice?, observacional, adhirieron a las guías Strobe, básicamente para poder reportar este tipo de trabajos. Eh, entonces, hubo 17 centros involucrados acá, de los cuales cada uno habían de distintos grupos, mayoritariamente chinos, eran 7 hospitales chinos, eran 2 hospitales en Europa, 3 hospitales en Gringolandia y 3 hospitales en Australia. Y se juntaban 17 centros. Y cada uno debía reclutar al menos 50 pacientes que fueron divididos en 5 grupos etarios, que iban de 0 a 3 meses un grupo, de 4 a 6 meses el otro, de 7 a 12 meses el siguiente, de 13 a 18 meses el que seguía, y finalmente los más grandes eran de 19 hasta 36 meses.
Todos los pacientes que entraban al estudio debían tener un consentimiento informado por escrito, y los criterios de inclusión que se establecieron fueron que eran pacientes menores de 36 meses, mayores de 36 semanas postmenstrual, o sea, eran todos de término, los más chicos, eh, sometidos a anestesia general para cirugía habitual, mayor de 30 minutos, y cuyo mantenimiento o anestesia estaba basado en sevoflurano y propofol, y donde el manejo de vía aérea tenía que ser con una máscara laringia o un tubo endotraqueal. Y se excluyeron niños que eran muy enfermitos, mayores de esa 3, con malformaciones cerebrales, obviamente, eh, con anomalías reportadas del electroencefalograma o alguna patología neurológica asociada grave, cirugía de emergencia, de cabeza, de corazón o cerebro, y con un uso reciente, recientemente sedantes, que están ahí escritos cuáles eran: propofol, morfina, fentanilo, midazolam, ketamina, dexmedetomidina, en las 24 horas previas al ingreso al estudio, o si se usaba ketamina también en anestesia, también era una cosa que hacía que el paciente fuera excluido. Eh, entonces, en todos estos pacientes, básicamente, después de su monitorización habitual, lo que se iba a hacer era trazados de electroencefalograma, que fueron con setline, o sea, teníamos solo el electroencefalograma frontal, de que se ponía antes de la inducción y que se mantenía esta monitorización hasta cuando se retiraba el device de la vía aérea, o ya sea la máscara laringe o el tubo. Y una cosa que fue importante era que los anestesistas que daban la anestesia propiamente tal eran ciegos al electroencefalograma. Y había un grupo de investigadores que lo que hacía era asegurarse de que el monitoreo electroencefalográfico se realizara de manera óptima, que las señales que estaban recibiendo eventualmente iban a servir para el análisis posterior. Uno de los problemas que nosotros tuvimos, al menos en el estudio nuestro, fue que perdimos al menos un grupo importante de pacientes, porque obviamente no hicimos esto. Y además se registraban una serie de variables que ellos entendieron que podían estar relacionadas con la isoelectricidad de los pacientes, que son variables explicativas, tanto demográficas como anestésicas, y que básicamente eran, desde el punto de vista del paciente, era la edad que los pacientes tenían, el ASA, el sexo, la raza, el lugar donde fueron intervenidos, también parecía ser relevante. Desde el punto de vista quirúrgico, se registraron si acaso esto eran cirugías generales o de especialidad, y se definieron algunas variables de tiempo que se anotaron, básicamente para establecer algunos rangos de eventos o sucesos posteriores. Se tomó el tiempo de la inducción, de la intubación, la incisión, el fin de la cirugía, el cierre y la extubación. Y eso permitió entonces tener como lapsos o segmentos de tiempo que fueron evaluados posteriormente. Desde el punto de vista anestésico, se informaba si acaso el niño había recibido sedación o no, básicamente con midazolam, cuál era la técnica de inducción que se había realizado, si fue inhalatorio o endovenoso o una mezcla de las dos, el mantenimiento, dosis, qué drogas, y si acaso había una anestesia regional de por medio, y las dosis empleadas de todos los fármacos que se usaban. Eh, y también lo que a ellos les importaba era poder pesquisar algunos resultados de interés. Uno de ellos era más importantemente, era el determinar la isoelectricidad en el electroencefalograma, que ellos lo determinaron bastante más profesional probablemente de lo que uno hace. No sé si tan profesional, pero ellos tienen como tienen muy aceitado esta cuestión. Ellos ocupan un programa en MATLAB personalizado, que lo que hace es que tú le metes el trazado y te elimina los artefactos inmediatamente, y además identifica el programa los eventos isoeléctricos. Esto ya lo habían probado en estudios previos y que funcionaba, y en este estudio también eligieron un grupo de pacientes para chequear que efectivamente el programa estaba funcionando, eliminando trazados con artefactos y dejando solo los trazados isoeléctricos. Y se definió isoelectricidad en este trabajo porque ese es otro tema, que no está muy claro cuál es la isoelectricidad. Hay trabajos que muestran que cuando uno habla de isoelectricidad es de menos de 25 milivolts hacia abajo.
hay otros que ocupan 20 milivolts, y en este trabajo específicamente se ocupó la definición de isoelectricidad como aquel trazado que tenía menos de 10 milivolts para arriba y para abajo por un periodo mayor a 2 segundos. Y que esto ocurría además no solo en uno de los electrodos, sino que en los 4 canales al unísono, al mismo tiempo. Eso, entonces, todo lo que calzaba con eso se clasificaba como isoelectricidad en este trabajo. Se reportó además la hipotensión intraoperatoria. Cada 5 o 3 minutos los pacientes fueron monitorizados respecto de la presión sistólica y la presión media, y los criterios de hipotensión para decir que había habido hipotensión o no eran basados en los valores poblacionales de pacientes en las ubicaciones geográficas y demográficas similares. Entonces, no fue muy, no era que en este lugar dijimos, no, esto es hipotensión, había que adherirse a ciertas pautas o normas que dicen que es lo que es hipotensión. Y otra de las cosas que ellos midieron prospectivamente fue el comportamiento al despertar de los niños para ver si existía o no agitación al despertar y si estos eventos isoeléctricos se asociaban, por ejemplo, a eso que se había reportado en trabajos previos. Para esto se usó la escala Watcher modificada por 15 minutos posterior a extubación, y se ponía o se registraba la puntuación más alta observada durante ese tiempo. Y finalmente, otra de las cosas que hicieron fue tratar de establecer si la gravedad o la calidad de vida de los pacientes, por ejemplo, podía verse relacionada con la producción de isoelectricidad. Entonces les aplicaron un cuestionario de calidad de vida pediátrica que evalúa el funcionamiento físico, emocional y social, que también es una herramienta archiprobada, muy difundida para poder hacer esto, que básicamente consta de distintos números de preguntas, dependiendo de si está evaluando la parte física, la parte emocional, la parte social, y cada una está graduada o se puntea con una escala Likert de 5 puntos, y determina la calidad de vida del pediátrica adecuada para la edad del paciente. Y esto se aplica fácilmente, los papás lo responden, y te van a decir, y tú puedes inferir más o menos cómo es la calidad de vida de ese niño. Y esto se aplicó varias veces durante el estudio. Se aplicaba antes de la cirugía, eh, el día de la cirugía se volvía a aplicar uno, y esos correspondieron a los basales del cuestionario de calidad de vida pediátrica, y después se aplicaba a los 5 y a los 30 días después de la cirugía para ver qué había ocurrido, si es que la calidad de vida empeoraba o mejoraba. La estadística del trabajo es bien compleja. Aquel que le interese esa cuestión puede ir a revisarla. Me parece que es adecuada. Se hizo un cálculo de tamaño menstrual que se definió en 647 pacientes. Los análisis realizados fueron todos primarios en los datos, pero los análisis de subgrupos o post-hoc que se realizaron eh, no fueron definidos a priori, fueron como aparecieron después de que los datos iniciales que fueron definidos a priori mostraban algo. Entonces hay que tomar también eso en cuenta cuando uno mira los datos y los lee. Todos los análisis fueron en el programa R, y con un valor significativo para 0,05 para cada una de las cosas que se analizaron. No voy a entrar en ese detalle, me parece la parte más latera del trabajo, así que me lo voy a hacer. Mostremos los resultados entonces, y lo que voy a hacer, básicamente como son varios resultados, voy a mostrar las tablas que ellos mostraron, que me parecen que son suficientemente informativas. Básicamente se enrolaron en este trabajo 708 pacientes, de los cuales por distintas razones, finalmente se terminó con 648 registros de electroencefalograma que fueron evaluables. Se incluyeron 60 pacientes en esa pasada. Además, en este gráfico que nos muestra cómo fue la evolución de los pacientes, se muestra también qué ocurrió con la encuesta de calidad de vida pediátrica, y los basales, y se incluyeron 615 pacientes de los 648, y que en el seguimiento 1 al quinto día bajaron a 569 y a los 30 días eventualmente a 542 pacientes. Se completaron los 3 procesos, lo completaron 510 pacientes, que correspondió más o menos al 80% de la muestra ingresada. Así que creo que tuvieron una pérdida razonable, y también los resultados respecto de la encuesta que era posterior, la pérdida de pacientes que tuvieron también fue
si bien fue importante, tuvieron un porcentaje de pacientes que completaron los 3 ítems, que es relevante, 80 pacientes, o sea, 80%. Con respecto a a la isoelectricidad, que era uno de los objetivos que ellos querían buscar, qué ocurría si es que había isoelectricidad o no, ellos muestran en el primer gráfico las características de los eventos isoeléctricos, eh, en las distintas etapas anestésicas. En globo primero en la inducción, en la transición y en la mantención anestésica, y después al despertar. Y entonces ellos ven que la incidencia de los eventos isoeléctricos que ellos tienen es del 32%, y que mayoritariamente esto se concentra, ¿cierto?, en los periodos de preincisión, o sea, una vez que está inducido el niño antes de que parta la cirugía, y en la mantención quirúrgica. Me parece que eso es lo más relevante que muestra esta tabla. Y ahí hace una definición de cuáles son los eventos por paciente, el tiempo en el que estuvieron los niños en uso de electricidad. Si bien la incidencia es alta, si se fijan, los tiempos en los que los pacientes estuvieron en uso de electricidad son bastante bajos. En teoría son, en globo, corresponden a 70 segundos, que los niños durante toda la cirugía estuvieron en estos periodos isoeléctricos, que puede ser poco, pero eventualmente ocurre. Y lo relevante puede ser que eventualmente esto puede estar asociado a un exceso de anestesia, entonces, que puede estar o no asociado eventualmente a efectos adversos. Entonces, aunque es poco el tiempo, la dispersión es súper alta. Hubo pacientes que tuvieron bastante tiempo en periodo de isolación. Eh, eh, Acá muestran un poco lo mismo, la prevalencia en este gráfico, la prevalencia de los eventos isoeléctricos estratificados por base, y ustedes pueden, por la fase en la cual estaban, y ustedes pueden ver que efectivamente en todos los procesos, en todos los tiempos, hubo isoelectricidad. Los más importantes son en la preincisión y en el mantenimiento de, en la mantención de la cirugía, durante la cirugía, de la anestesia de la cirugía. Otra cosa que fue relevante que ellos mostraron y que definieron y que determinaron de esa forma fue cómo se ocurrían estos eventos isoeléctricos divididos por los lugares que se ingresaron al estudio. Y ustedes pueden ver que hay una dispersión bien grande en el porcentaje de isoelectricidad. Dijimos que en globo había sido 32%, pero hubo centros que tuvieron 87% de isoelectricidad, el que tuvo más, me parece, y después hubo el noveno, por ejemplo, que tiene 43,1% de isoelectricidad. No veo que haya otro que tenga más que eso. Y hubo otros que tuvieron bien poquito. Por ejemplo, el centro 7 tuvo solo 11,3%, y el centro 11 tuvo 8,7% de isoelectricidad, lo que habla un poco de que eventualmente las distintas formas que la anestesia quedó supeditada a lo que cada anestesista tratante decidía. Entonces, eventualmente, ciertas conductas anestésicas eventualmente pueden propiciar que haya mayor o menor incidencia de isoelectricidad. Sí, me parece relevante. Ahora, más relevante es que todos los centros reportan isoelectricidad. O sea, esta es una cuestión que es súper frecuente y que es transversal en todos los lugares donde se anestesia, en distintos lugares, en Oceanía, en Europa, en América y en Asia. Respecto a las variables que pueden explicar la producción o la asociación con isoelectricidad, ellos evaluaron variables demográficas y anestésicas, que las muestran en la tabla siguiente. Y aquí básicamente muestran aquí la demografía, el tipo de cirugía y su relación o eventualmente con eventos isoeléctricos. Y lo que uno puede ver acá es que los grupos menores, los niños menores de 3 meses, son los que tienen probablemente una incidencia más alta de eventos isoeléctricos, y eso fue estadísticamente significativo con respecto de niños más grandes. Eh, la prematurez no tuvo mucho que ver. Si bien habían grupos de niños prematuros acá, la gran mayoría eran niños de término. El ASA tampoco tuvo una relación muy importante. El sexo, ni la raza, ni tampoco el tipo de cirugía tuvo una relación muy clara con los eventos isoeléctricos. Entonces, acá nos quedamos que finalmente los niños más pequeños son los más susceptibles de presentar isoelectricidad.
Esto es lo mismo que se muestra en este gráfico, así de forma gráfica. Ustedes pueden ver cómo los niños más pequeños, entre 0 y 3 meses, se disparan en estos periodos de precisión y de mantención quirúrgica de la isoelectricidad, comparado con los otros grupos que son bastante planitos o con incidencia bastante menor. Con respecto a las variables anestésicas, aquí hay cosas como interesantes que hablan un poco de la conducta anestésica en los distintos centros. Y ellos evaluaron desde si la premedicación tenía algo que ver, hasta qué tipo de inductor o si las dosis tenían algo relacionado, se relacionaban con la producción de eventos isoeléctricos, perdón, dispositivos de vía aérea, relajo muscular, uso de opioides, anestesia regional, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que apareció fue que los niños o los pacientes que hicieron más eventos isoeléctricos eran aquellos que habían recibido, por ejemplo, bolos de propofol después de una inducción inhalatoria. Cosa que puede ser un poco algo esperable en el sentido que uno sabe que eventualmente cuando tú lo duermes inhalatorio al niño, quizás puede ser suficiente para que después tú pongas la máscara laríngea de tu dispositivo anestésico de vía aérea. Una conducta súper relevante que cada uno de cada vez más, sobre todo en los más jóvenes de nosotros, es que para poder poner la máscara rígida para que el niño no se espante, le chantan un bolo de propofol posterior a la inducción. Y uno ve, al menos a mí me toca ver cómo los becados cargan propofol cuando tú haces inducción inhalatoria. Yo les digo que eso no es una cosa que uno tenga que hacer, que no es necesario, pero aquí esos grupos de pacientes fueron los que hicieron significativamente más isoelectricidad. También fue relevante el dispositivo de vía aérea, de aquellos niños que estuvieron intubados, eventualmente también hicieron más isoelectricidad, los que se usó relajante muscular para intubar también, y en cuanto a las dosis, hubo significancia en los expirados de sevoflurano. Mientras más alta era la dosis administrada en estos periodos de precisión y de mantención anestésica, eventualmente había más incidencia de isoelectricidad. Y los fenómenos de hipotensión, como ustedes ven, también se relacionan, durante estos periodos, también se relacionan importantemente con la producción de isoelectricidad. Eh, Otras cosas no fueron muy importantes. La dosis de propofol utilizada no mostró que produjera eventualmente mayor incidencia de isoelectricidad. Ustedes pueden ver acá cómo eventualmente el sevoflurano salió un poquito más arriba respecto de propofol en la precisión y en la mantención quirúrgica. Y eso probablemente ocurre porque uno tiende a usar dosis más altas de propofol, o sea, de sevoflurano en el expirado durante el procedimiento, más allá de lo que debería. Y si eventualmente pusiéramos más monitores, nos daríamos cuenta que muchas veces estamos sobredosificando a nuestros pacientes. Entonces, vamos a tener una mayor prevalencia que fue lo que ellos observaron. Ahora, la relación con eventos adversos y isoelectricidad fue otra cosa que ellos analizaron y analizaron específicamente los fenómenos de hipotensión y si efectivamente había mayor incidencia de isoelectricidad cuando ocurría hipotensión. Y uno puede ver que eventualmente hay una relación con hipotensión y mientras más severa es esa hipotensión en distintos periodos, en este caso muestran la precisión y la mantención estésica, aparentemente hay mayor incidencia de isoelectricidad. Entonces parecía ser relevante y ojalá tus cabros no estuvieran hipotensos, sobre todo si son más. Con respecto a la agitación postoperatoria al despertar, ellos ven que no se pudo constatar, al menos en este manejo que se hizo de los pacientes y cómo se dieron las anestesias, no hubo una asociación muy clara con la producción de estos eventos adversos de agitación al despertar. Incluso en los pacientes que tuvieron isoelectricidad no se dio esta relación. Así que uno podría quedarse como tranquilo que finalmente quizás lo que los niños tienen no es per suppression, como se entiende los puntos, sino más bien pudiese ser una expresión de dosificación anestésica como sobredosis, o eventualmente en niños más pequeños podría ser un marcador de efecto anestésico y no necesariamente de
algo que sea malo. Y finalmente, con respecto a esta encuesta de la calidad de vida que ellos hicieron, ellos muestran acá, por ejemplo, dividieron los grupos etarios de 0 a 12 meses, de 13 a 24 y de 25 a 36 meses de edad, y tienen entonces, muestran acá qué es lo que ocurrió en estos grupos etarios en el baseline y el seguimiento posterior, y uno puede ver que el grupo más pequeño probablemente es el que más se ve afectado, sobre todo en el basal, y ahí hay una diferencia en la calidad de vida, y en los segmentos posteriores eso es mucho menor, y también ocurre también eso en los cabros más grandes. No es muy claro esto es uno de los grandes detalles o de los peros que tiene el programa. No sé si la encuesta, efectivamente, esta evaluación de la calidad de vida habla acerca de cuán enfermos pueden estar los niños, porque existe la idea de que niños más enfermos podrían hacer más isoelectricidad. Ellos demuestran que eventualmente hay una asociación con que a los cabros que tienen peor calidad de vida en el cuestionario y son más pequeños van a desarrollar mayor isoelectricidad. Eh, entonces, conclusiones y discusión. Lo que ellos concluyen básicamente son cosas que son relevantes, que de alguna manera me parece que engloban el tema. Uno es que la aparición de eventos isoeléctricos es súper común en los lugares estudiados. Eso significa que aquí nosotros también estamos viendo esto, pero no somos capaces de pesquisarlo porque no monitorizamos a nuestros pacientes. Estos eventos isoeléctricos son más comunes en los periodos de la anestesia, en la preincisión y en el mantenimiento quirúrgico. Se da más en niños más pequeños, que van de 0 a 3 meses, cuando se usa tubo endotraqueal, cuando se usa propofol para intubar en lugar del relajante muscular. Pareciera ser que ahí también, por ejemplo, cuando ponen una máscara laringe, no podría mejor pensar, si mi miedo es que el paciente se expanda, mejor le pongo un poquito de relajo, en vez de ponerle propofol, que va a producir o se ve asociado a mayores eventos isoeléctricos. Expirados más altos, o sea, dosis más altas de propofol, de sevoflurano también se asocian a esto, tanto en la reincisión como en el mantenimiento quirúrgico, por lo tanto el llamado es quizás a fijarse más en eso y bajarlo. Y finalmente se asocian estos eventos con mayor incidencia de hipotensión en el intraoperatorio para todas las edades, eh, y que hay una asociación con menores puntuaciones de la calidad de vida en algunos grupos etarios, y que no existe una asociación con agitación del despertar en el grupo estudiado en los distintos lugares. Se me parece que son puntos que son relevantes, que eventualmente hablan acerca del manejo de este y cómo el manejo anestésico eventualmente tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir en nuestros niños. Y aquí abro un poco las preguntas o la discusión. Creo que el trabajo es un buen trabajo, es un trabajo que es multinacional, que involucra un gran número de pacientes de distintas edades y que de alguna manera viene a confirmar las sospechas de lo que había en trabajos puntuales separados. Todos estos gallos que tienen hallazgos en estos trabajos se juntaron en este grupo colaborativo para la protección del cerebro, lo que sea, y desarrollaron este trabajo que viene a mostrar lo que ellos ya sabían, pero que finalmente es una confirmación de lo que está ocurriendo. Así que en ese sentido me parece que es un trabajo que aporta, que tiene sus peros, obviamente, como todos los trabajos. Primero, es un trabajo que es observacional, y las asociaciones que aquí se muestran, si bien pueden hacer sentido y son muy lógicas, no necesariamente implican causalidad. Creo que el problema más grande lo tienen con esta relación que ellos encontraron con la calidad de vida y la encuesta. Probablemente no es el instrumento para poder hacer ese tipo de asociaciones, pero que eventualmente mostró cosas que eran lógicas. Y creo que el pero más grande que tiene el trabajo es que cuando uno empieza a analizar la historia de estos gallos, la gran mayoría de ellos trabajan para Máximo, que es el monitor que se usó para poder monitorizar a los pacientes, que me parece súper bien. O sea, esta colaboración con la empresa, y que ellos lo expliciten puede ser relevante hacer. Ellos lo hacen, no lo esconden, no lo ocultan, pero eventualmente es algo que hay que tener en consideración cuando uno lee los resultados.
Eh, Máximo se puso con todos los sensores para los 600 y tantos niños, o sea, se gastó esta plata en poder tener resultados que finalmente hubieran. Yo creo que lo que uno, el llamado acá es, al menos mío, es a fijarse en estas conductas anestésicas y probablemente empezar a usar controles para poder ver si tus niños están haciendo uso de electricidad o no. Toda vez que no está clara la implicancia y que lo que va quedando claro en el aire es que la isoelectricidad pudiese ser un marcador anestésico y pudiese ser un marcador en el sentido de que cuando empieza a aparecer, a lo mejor le estáis dando más anestesia de lo que el paciente necesita. Eso. Mauri, Hola, buenos gracias. días. Ah, Dale nomás, dale, dale. oye, felicitaciones, súper buen trabajo, complejo el tema, me ha tocado ayudarte y estar ahí metido también. Tenía una duda, perdón, se perdió la señal de celular cuando partiste, pero sobre todo nosotros sabemos que esta actividad isoeléctrica está presente en los prematuros como de forma fisiológica, ¿no es cierto? Es parte como del ciclo sueño-vigilia. Si les pegan monitores en la neo a huevos muy chicas, tienen esta actividad independiente de la anestesia, cuando sin cirugía y sin anestesia involucrada. Y ellos excluyen activamente todos los prematuros, me imagino que por esa razón. Era un poco esperable también, como tú mencionáis, que el grupo de 0 a 3 meses tuvieran mayor incidencia a estos eventos. Mi pregunta va a si es que, no sé si está escrito en el trabajo, si la mayoría de esos pacientes eran pacientes que estaban hospitalizados, en el fondo desde antes continuamente, y estaban susceptibles a infusiones de sedantes, de benzodiazepina o opioides, o eran pacientes que eran pequeños, no sé, por una hernia inguinal atascada de 1 mes, 2 meses y que entraba a pabellón, y si es que se les hizo algún tipo de trazado electroencefalográfico basal, como antes de partir todo, para ver si efectivamente, no sé, pues, 1 hora antes igual es difícil, pero sobre todo si estuvieran hospitalizados en la NEO, para ver si es que tenían esta incidencia de actividad eléctrica previo a la intervención o la manipulación por parte del anestesiólogo. Ahí quizás lo mencionaste, pero no me quedó tan claro. Sí, está Gracias, Mauricio. mencionado eso. Básicamente, Pancho, los pacientes estos, a diferencia de los que nosotros estamos incluyendo, son pacientes que eran como cirugías electivas. La cirugía de urgencia de cerebro y de corazón no estaba incluida. Entonces eran niños que la gran mayoría venía de la casa, que eventualmente la única droga que recibieron, si es que fue sedación. Hay algunos centros, como por ejemplo en Australia, que tienden a sedar harto a los niños antes de la preanestesia con midazolam. Ellos lo midieron específicamente y no hubo una relación con una producción de esto. Y sí hubo un trazado basal donde antes de la inducción, donde aparentemente se ve que no hay isoelectricidad previa. Entonces estos son todos niños más grandes, no prematuros, y uno cuando estudia los cerebros en desarrollo en general, lo que uno sabe es que los niños de término ya no tienen esta isoelectricidad basal. Entonces estos niños aparentemente no la tenían, casi ninguno de ellos cuando partía y esto fue relacionado con el acto quirúrgico anestésico. Y ahí desarrollaron esta isoelectricidad. Y eran niños entonces relativamente sanos, si tú quieres. ASA 1, ASA 2, los ASA 3 se excluyeron. Entonces no venían niños, por ejemplo, de la UCI, ni tampoco eran cirugía de urgencia. Entonces uno habla de la población que eventualmente atiende todos los días pediátrica en cualquier centro hospitalario y que corresponde a los centros pediátricos de mayor eh, eh, no sé, de mayor calidad de mayor complejidad, corresponde al grupo de pacientes que son los más sanos a los cuales tú le das anestesia. Son bien distintos a los pacientes que nosotros tenemos, que son todos graves y tubados, con mucha sedación y con apoyo vasoactivo previo. Entonces, ellos no muestran ni hablan nada de que hayan tenido isoelectricidad antes, sino que esta isoelectricidad ocurre cuando tú le das la anestesia. Perfecto, gracias. Que es distinto a lo que nosotros encontramos, porque lo que nosotros encontramos es que nuestros niños, antes de que tú llegues a dar la anestesia, más o menos más del 60% tiene eventos isoeléctricos, aunque sean de término. Y eso es distinto en la población que nosotros estamos viendo.
Claro, gracias. Mauro, un comentario, yo creo que en parte un poco lo mismo. Este tema del uso de anestesia en niños es un poco pendular. Hace como 30 años atrás había una tendencia que decía que había que darles poca anestesia a los niños porque no sentían. Después, esto ha ido cambiando el péndulo y ahora estamos para el otro lado, donde uno de cada tres niños que tú le das anestesia van a tener actividad isoeléctrica, lo que haría pensar de que estamos sobredosificando, y porque lo estamos midiendo. Y no sabemos si efectivamente es sobredosificación. Puede que sí. Entonces, en tu opinión, ¿qué es menos malo? ¿Sobredosificarlo o darles menos? Lo ideal, obviamente, es estar en el punto dulce, digamos, y estar dándole lo justo que los pacientes necesitan. Entonces, la pregunta también es, ¿vamos a necesitar Sí. monitorizar a todos los pacientes, ponerle un BIS para saber qué es lo que estamos haciendo? Eh, Mira, yo creo que tú viste ahí un poco la pregunta, en la clave del tema. Cuando uno lee la historia de la cirugía o de la anestesia pediátrica, pasa lo que tú dices. O sea, al principio, cuando de 1800, los weones están operando guaguas, ¿ah? Probablemente no se había reportado al inicio mucha mortalidad de neonatos, al inicio. No sé si tuvo que ver con que los weones eran más cuidadosos en esa época, pero cuando se soltó la mano y hubo más gente involucrada dando anestesia, se evidenció esta muerte y dado que en esa época, en 1800 también, había hartos trabajos de fisiólogos alemanes que decían que en realidad no había un desarrollo del sistema nervioso suficiente como para que los niños sintieran dolor o eventualmente tampoco entendieran lo que estaba ocurriendo, o sea, eran inconscientes de lo que pasaba, se postuló que probablemente no necesitaban anestesia para tratar de protegerlos. Y lo que ocurrió después de eso fue que se les empezó a dar muy poquita anestesia. Y una de las cosas que se eliminó de la mezcla fueron los opioides o los analgésicos. Entonces, Chris Roberts propuso en el año 50 una forma de dar anestesia en estos niños que básicamente era protóxido y si ocupaban un inductor tenía que ser muy bajito y muchas veces les ponían ketamina o cosas por el estilo. Pero los niños se siguieron muriendo como moscas hasta que en el año 1986 Anand fue el primer hueón que reportó que le puso fentanilo a la guagua y disminuyó la mortalidad, pero así en forma muy significativa. Y ahí los gallos se dieron cuenta que parecía ser que no solo había que darle anestesia poquita, pero sí había que darle analgesia además. Y ahí entramos entonces en un periodo de la anestesia en el que se empieza a usar más inductores, más opioides, y se hizo ya inconcebible que cada vez que tú atendías a un niño muy pequeño, por ejemplo, no le dieras anestesia hecha y derecha. Hasta que en el año, no sé, 2000, en los años 2000, hubo un reporte entonces de asociación de peores outcomes a largo plazo con niños que habían recibido anestesias múltiples para múltiples cirugías, niños pequeños. Y ahí entonces se puso atención a esto de la sobredosificación anestésica, el exceso de anestesia que eventualmente pudiese tener problemas y aparecieron todas estas ideas de la neurotoxicidad anestésica. Entonces en este minuto estamos en, chuta, ¿cómo monitorizamos a los niños? Claramente no tenemos herramientas para poder monitorizar lo que está pasando en esos cerebros. Estamos recién entendiendo cómo es que los cerebros se desarrollan. Entonces, lo que nosotros entendemos en adultos como una adecuada dosificación, aquí no funciona. Entonces, estamos tratando de buscar en este minuto todo un marcador de, un marcador de efecto anestésico que permita decir, mira, cuando ocurre esto, estamos adecuadamente dormidos. Que en adultos eso es muy claro, es cuando aparece alfa frontal y hay delta y aparece ese típico patrón asociado a GABAérgico, donde dice, mira, aquí tú estás súper bien dormido. No hay tasa de supresión, por lo tanto no exceso. Acá en los niños eso no ocurre, no se da de esa forma. Lo que sí ocurre es que hay mucha eh, isoelectricidad. Y pareciera ser que la isoelectricidad, lo que está ocurriendo, para mí al menos en mi cabeza, es que la isoelectricidad es un marcador de efecto anestésico, no necesariamente del exceso. Ahora, claramente, si tenías 80% de supresión o de isoelectricidad en una anestesia, probablemente le diste más anestesia de la que necesitaba. Y el problema actual es que como no tenemos un marcador,
uno dice, bueno, ¿por qué no le medimos entonces a todos los monitores actuales? No permiten hacer eso, porque lo que medían es tasa de supresión con voltajes muy bajos. Y ahí te dice, mira, hay una tasa de supresión X, pero no te dice, oye, está ahí bajo en 25 milivolts, que ya estamos hablando de isoelectricidad. Entonces tampoco es que tú le pongáis el monitor actualmente, tal como está diseñado, y puedas decir, mira, veo aquí 80% de isoelectricidad. No, no se ve. No, no, entonces va a haber que diseñar probablemente monitores de electroencefalografía que nos permitan dar esa información. Entonces todo esto es súper relevante, creo yo, esta información, para poder crear marcadores de efecto anestésico en esta población más susceptible y que va a tener que cambiar un poco los monitores, porque los monitores ahora te deberían dar más información. Deberían decir, por ejemplo, el porcentaje de isoelectricidad que estáis teniendo. Y la pregunta que cae de cajón es que cuando tú le ponías esto en monitor, así que no sé si los monitores actualmente sirven para esto, pero sí hay que pensar en que es necesario monitorizar a los niños, sobre todo cuando vaya a atender a un niño más grave, no este que viene de la casa que no trae la isoelectricidad, sino que un cabro que ya está dormido, que probablemente ya viene con isoelectricidad puesta, entonces tendré que darle anestesia o no. Lo que está claro para mí es que hay que darle analgesia, no necesariamente más inductores. Eso es lo que tengo más claro y esa es la idea. Yo creo que el llamado es a plantearse esta cuestión, tratar de buscar estos marcadores y tratar de plantearse esto, sobre todo si el niño viene grave, urgente, lo más probable es que ya tenga isoelectricidad. Pues. Entonces, ¿necesita más anestesia para provocarle más isoelectricidad? Probablemente no. Ahora, ¿cuál es el nivel de isoelectricidad que te dice que es un nivel adecuado de anestesia? No tengo idea. Nadie sabe probablemente eso, como estamos actualmente. Hola, Hola. había levantado mi manito, pero no me miraste, Eh, para variar. Pero no Ya. nos pongamos en eso. Oye, muy interesante el trabajo, un esfuerzo extraordinario hacer esto, sin duda. Gracias por Sí. traerlo a colación. Yo tengo dos reflexiones que tienen que ver un poco con la historia de la medicina, dada la edad, por supuesto. Una es que en los años, no sé, 20, 25 años atrás, en Boston, un cirujano que se llama Jonas y otros varios asociados determinaron que el umbral seguro para el cerebro del niño cuando estaban en paro hipotérmico era alrededor de 30 minutos. Es decir, que si una cirugía cardíaca en un paro hipotérmico se prolongaba más allá de 30 minutos, a los 5 años, a los 8 años, cuando le hacían evaluaciones neuroconductuales, esos niños eran los que tenían trastornos neuroconductuales. O sea, estamos hablando de injurias o de potenciales injurias extraordinariamente más elevadas que la simple anestesia, porque en general nosotros damos anestesia, lo que tú estás mencionando son cirugías relativamente simples, como tú decías, hernia, en fin, ese tipo de cosas. Así es que esto va a que las implicancias de solo la anestesia en el devenir de un niño va a ser súper difícil de demostrar, como tú estás diciendo. Por otro lado, esos niños que tengan un mes de vida o 2 días de vida, también traen una carga previa, tal como tú decías, y esa carga puede ir, y me estoy acordando de un trabajo que hicieron, observacional, que hicieron también en los países no me acuerdo, Dinamarca o Noruega, algunos de esos países, en que evaluaron qué pasaba con los niños que nacían de madres que habían tomado paracetamol. No sé si vieron ese trabajo, era un trabajo grandote, y llegaron a determinar que en las madres que recibían en el primer semestre o en el segundo semestre algunas dosis de paracetamol, esos niños tenían posteriormente trastornos neuroconductuales. Entonces, voy al hecho de tratar de achacar consecuencias a una u otra práctica
que involucra, si bien es cierto, damos anestesia, nuestra idea es que las neuronas no se conecten en algún momento para que el paciente esté inconsciente, amnésico, con analgesia, etcétera. Si eso podríamos llegar alguna vez a determinar, como tú estás diciendo, necesitamos monitores mucho más potentes para determinar que lo que estamos haciendo efectivamente es lo que impacta posteriormente en la calidad de vida, los trastornos neuroconductuales que puede tener un paciente, que finalmente es lo que nos interesa también. Entonces, creo que en este aspecto todavía, aunque hay mucha investigación, todavía no podemos decirlo honestamente. Sin duda que no podemos. Por ejemplo, cuando hablamos de un monitor más acabado, yo creo que un monitor, al menos con lo que sabemos actualmente, tendría que poder medir al mismo tiempo que el electroencefalograma la concentración de oxígeno en el cerebro. O sea, debería ser una combinación de NIRS y de lo que llamamos NIRS, que a lo mejor con el tiempo evoluciona, más esto y tal vez alguna otra cosa metabólica que eventualmente puedan ser capaces de censar, no sé, niveles de colina, en fin, de esas cosas que se miden en la resonancia. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto es mucho más práctico, los episodios de isoelectricidad a mí lo que me impresiona de esto es que lo que encuentro más valioso de todo este trabajo es que se asocian con hipotensión. Entonces, cuando se asocian con algo negativo, todos tendemos a asumir que la hipotensión es algo negativo, y los episodios se asocian con hipotensión, a mí me parece que ahí hay un algo donde agarrarse para decir, bueno, si se está asociando con algo que no sabemos si es malo, pero sí se asocia con algo que es probablemente malo, como la hipotensión, tendríamos que mirarlo con más atención. Ahora bien, y esa es la pregunta metodológica que te quiero hacer, ¿las hipotensiones se asociaban con los bolos de propofol, se asociaban con algo anestésico o no? ¿O fueron capaces de discernir que los episodios asociados de isoelectricidad asociados a hipotensión eran distintos a los que se asociaban con, no sé, con el bolo propofol? Sí, para responder la pregunta final, eh, no hubo ese tipo de relación. O sea, no fue que la anestesia provocara la hipotensión y que esa hipotensión era la que provocaba finalmente ¿cómo se dice? La isoelectricidad. Este es un estudio exploratorio nomás, donde ellos tratan de buscar estas asociaciones, pero claramente son para el orden de inventario. Entonces, lo que habría que hacer probablemente es hacer un trabajo que explorara eso dirigidamente para poder responder a eso. ¿Qué hace sentido? ¿Qué hace sentido que eventualmente sin anestesia lo que está provocando, más que un efecto nocivo en la neurona, está provocando otras cosas que finalmente sí se va a ver asociada, por ejemplo, a la producción de isoelectricidad? Eso habría que explorar esa relación si es que efectivamente existe. Uno de los peros de este trabajo es que es un trabajo exploratorio, que todas las asociaciones que aparecen son asociaciones que pueden o no significar causalidad final, y eso hay que ir a demostrarlo entonces en un trabajo que eventualmente vaya a medir eso efectivamente. A mí me hace mucho sentido todo lo que usted dice, doctora Cavalieri, y de una u otra forma No hay tengo que que, ir pesado ya. a ver, yo creo que de una u otra forma yo creo que hay que ir para allá. Yo creo que una de las cosas que va a hacer falta acá es poder meternos más en NIRS. Yo creo que ahí hay una mezcla importante entre electroencefalografía y lo que ocurre y con la perfusión cerebral, para tratar de proteger los cerebros de estos niños o dosificarlos más adecuadamente. Hay un trabajo interesante de un grupo de Países Bajos, me parece, que los de ellos están trabajando en lo que ellos tratan de explorar es el acoplamiento cerebrovascular mientras uno da anestesia. Entonces le ponen un NIRS y le ponen además un electroencefalograma y van manejando varias variables que tienen que ver con frecuencia cardíaca, presión arterial, y meten todo esto en un computador y finalmente aparecen así como unos esquemas que dicen qué es la parte que está fallando en el acoplamiento cardiovascular, si a lo mejor tengo que subirle la presión o si eventualmente a lo mejor le tengo que dosificar menos porque estoy teniendo isoelectricidad en el electroencefalograma. Ellos están trabajando en eso y han demostrado resultados bien promisorios en el sentido de que monitores de ese tipo que vayan a medir cómo es el acoplamiento cerebrovascular en estos pacientes pudiese ser importante y relevante. Así que yo creo que el futuro de la monitorización, al menos en esta población, no va solo por monitorizar el electroencéfalo, sino que además preocuparse mucho de la parte hemodinámica y cómo está la perfusión y la oxigenación cerebral.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por el trabajo. Yo debo abandonar. El deber me llama. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Ricardo, tú tenías la mano levantada, son las 7:58. Ya no está, Ricardo. Yo la tenía levantada, sí. O sea, súper bueno el trabajo y muy buena la presentación, todo claro. Pero un poco filosófico antes, ¿hizo electricidad para ti significará profundidad de anestesia? O, porque a veces lo veo, los niños que ya están enfermos y que todavía no han recibido anestesia ya tienen isoelectricidad. Los niños que tienen hipotensión tienen más isoelectricidad. Los niños que están más graves o más chicos tienen más isoelectricidad. ¿La isoelectricidad no será una especie de troponina para el corazón aquí para el cerebro? ¡Oh, qué buenas palabras, perrito! Mira, yo creo que tú tenés razón en eso. La isoelectricidad no solo se produce por la anestesia, sino que además hay otras cuestiones que la provocan. Por ejemplo, hipoperfusión cerebral provoca isoelectricidad. Por ejemplo, cuando los niños están, como tú dices, más enfermos, desarrollan isoelectricidad activada. Entonces, la isoelectricidad es solo una expresión de cómo está funcionando las neuronas y finalmente entran en un estado de menos consumo energético y que entonces cualquier injuria que tú sometas a estos niños, los cabros van a desarrollar isoelectricidad. No sé si se debe a profundidad anestésica. Yo solo sé que cuando le doy anestesia esto aparece. Entonces uno podría pensar que pudiese ser un marcador de efecto anestésico y eventualmente a futuro poder establecer algún nivel de isoelectricidad que te diga, mira, aquí este niño que no tenía isoelectricidad antes, ahora la desarrolla y que tú pudiese usar de alguna manera como un marcador de nivel hipnótico. Pero yo creo que hay que ir más allá, falta explorar mucho más. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo es explorar la isoelectricidad de manera de ver si ahí aparecen otras cosas que hablen de efecto anestésico y algo hemos encontrado. Eh, Así que los dejo invitados para que vayan al Congreso porque ahí vamos a presentar esta cuestión y vamos a mostrar otros marcadores potenciales de efecto anestésico que tampoco a lo mejor nos van a servir en este minuto para decir, no, el niño está adecuadamente dormido. Eso está por verse y está por establecerse eh, a futuro, creo yo, en trabajos grandes. Lo mismo que la asociación de isoelectricidad y eventualmente eventos adversos. En este minuto no es muy claro, pero uno podría pensar que sí es posible que ocurra. Ya, Mauri, yo creo que estamos, son las 8. Muchísimas Listo, gracias de nuevo. listo, nos vimos. Ya, buen fin de semana a todos. Nos vemos. Chao.